Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 3. Buen día a todos. Qué grato es saber que contamos con palabras para una vida abundante, programa establecido para nuestra edificación espiritual. El texto bíblico en mención nos presenta dos preguntas muy importantes y cuyas respuestas deberán ser tenidas muy en cuenta, ya que de allí se deriva la ubicación final que todos nosotros podamos tener en la vida. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, alimento, sustento? ¿Y por qué gastan vuestro salario o el producto de su trabajo en lo que no sacia? O podía ser también en lo que no satisface. Permítanme hacer una breve reflexión resultante de las dos preguntas anteriores. Los seres humanos gastan mucho, y cuando digo gastan no me refiero solo a lo económico. Gastan mucho, invierten bastante en diversión, entretenimiento, gastos de representación e imagen para poder sostener el personaje que a lo largo de la vida se ha querido construir. Porque ante la sociedad hay una imagen la cual hay que sostener sí o sí. Y esta condición ha tomado mucha fuerza al punto de perder la noción de todo alrededor. Esto no le permite a la persona ver con claridad su presente y mucho menos su futuro. Futuro que, por cierto, está empeñado y condicionado por muchas otras cosas. Se trata de una carrera desmedida contra el tiempo y contra toda ley, no solo natural, sino también divina, donde lo que importa es ganar cada día más y más, representar más, en una tendencia desmedida a impactar, y donde la publicidad y la propaganda desmesurada y desmedida atenta contra la ética y la moral, y de paso contamina el medio ambiente, porque mucha gente se preocupa más por sostener su imagen y lo que diga la otra persona que por el cuidado de su propia salud. Es una carrera desbordada en la cual a mucha gente no le importa incluso hacer el ridículo con tal de ganar fama y prestigio. Y digamos que busca impactar mostrando ciertas cosas que puede llegar a poseer. Digamos que son cosas que hacen de la persona un personaje, todo con el propósito de impactar, así sea que esto le traiga problemas físicos y emocionales, porque algunas veces tiene que hacerse transformaciones en su propio cuerpo para poder verse de determinada manera, o el placer generado por prácticas y acciones desmedidas en lo afectivo y emocional, poniendo así en riesgo su salud y hasta su misma vida. La Biblia al respecto plantea que debemos cuidar el cuerpo. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 18 al 19, dice lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
La idea es, dice también Pablo Apóstol en el mismo capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Quiere decir que ninguna de las cosas, por muy normales y placenteras que parezcan, nos deben quitar la visión cristiana de la vida. En otras palabras, debemos glorificar siempre a Dios, cuidando la integridad física y espiritual de cada uno de nosotros. Estamos viviendo una época donde hay como una contienda entre la persona versus personaje, porque como a diferencia de la persona, el personaje, comillas, sí vende. Entonces se debe engrandecer el personaje con todo tipo de argumentos hasta que se vuelva un gran productor de contenido mediático y de diversión, no importando que la condición humana real se rebaje y se deteriore y que después de todo este esfuerzo la persona sea un infeliz. Se cumple así lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto indica que la vida manejada con estos criterios tan banales y superficiales termina en desastre y en tragedia. Por consiguiente, en esas condiciones de personaje y no persona, no hay vida, no puede haber paz ni realización, porque todo es fingido, es apariencia, es engaño. Así que en el espíritu de la pregunta del texto, esa idea de gastar el dinero o el recurso en lo que no es pan y el salario en lo que no sacia, es prácticamente invertir en el personaje, es engrosar el ego, es nunca prestarle atención a la salvación, la cual siempre se da desde la perspectiva de la realidad, mas no desde la apariencia. La carta de Santiago en el capítulo 5, en los primeros versículos, hace precisiones con respecto a los que se definen como ricos, entendiendo el término ricos como los que están tan llenos de cosas y de ideas que lo único que hacen es alejarse cada vez más y más de Dios y de su palabra. Porque todo ese derroche de deleites y de cosas temporales conlleva a que su riqueza, su orgullo, su fama, dice el texto, se pudra, se apolille, se oxide y se pierda. Vuestras riquezas, dice, están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y en el versículo 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Como podemos ver, es una sentencia dura la que se cierne sobre todos aquellos que viven de las apariencias y no se preocupan por buscar a Dios o se fían en su voluntad y su palabra. Así que todo este derroche de deleites y cosas temporales conlleva a que al final aparezca la fatalidad y llegue la perdición. Para resaltar la idea de habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, se refiere al desenfreno total o cuando la persona vive en el principio del placer y no en el principio de la realidad de su propio ser. Se refiere a los que hacen grandes inversiones y grandes esfuerzos humanos para intentar saciar esa sed y esa hambre de ser considerados personas importantes, algo muy común en este tiempo y que desespera a tanta gente, pero que finalmente trae frustración
y desengaño. Por la obra y la enseñanza de Cristo Jesús, que dice: mas conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es que nosotros podemos descubrir lo malo que hemos sido, por decir, el ridículo que hace una persona cuando ostenta y aparenta más de lo que es. Afortunadamente, Dios tiene misericordia de nosotros y a tiempo nos confronta por su palabra para que veamos la vida con sabiduría. De ahí entonces el llamado en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 2, parte B, que dice: oídme atentamente, escuchadme bien y comerán lo que es bueno, es decir, disfrutarán de plenitud y vida abundante, es lo que consiste precisamente la enseñanza por el Evangelio que recibimos. Enseñanza que debemos creer y aceptar decididamente si nuestro interés es la salvación y la vida eterna. Descubrir que se puede tener una preparación intelectual, incluso medios económicos y materiales, pero no se debe perder el orden y el gusto por lo sagrado y menos alejarse de Dios y de la Iglesia, la cual es el territorio seguro para la realización plena. Entendamos que el plan de Dios es con la persona, no con el personaje. ¿Estará haciendo usted algo por la persona antes que favorecer su imagen? Porque en este mundo fácilmente se confunde la persona con el personaje, el ser con el hacer. Es necesario entonces desarrollar conciencia en este sentido para no perderse en el ideario de algo que es solo vanidad. Para entrar en el territorio de la voluntad de Dios con cada quien, la propuesta de Isaías es definitiva, pues dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Es entender que volverse a Jehová o volver a Dios es identificar la persona real que Él ha creado, independientemente de todo aquello que esta sociedad ha querido construir como una imagen falseada por tantas cosas superficiales que se practican. Cualquier nivel de representación y gasto innecesario puede ser calificado como un acto de desobediencia y rebelión delante de Dios. De ahí el llamado que se hace a acercarse a Dios, ahora en tanto que está cercano. La cercanía con Dios se consolida cuando renunciamos a todo aquello que no corresponde a la persona humana y su valor intrínseco como hijo de Dios, desechando, claro está, esa desmesurada carrera por favorecer al personaje por encima de la persona humana que Dios ha creado. Quiero cerrar esta reflexión con un texto bíblico, el cual encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 al 24, y que me parece que contiene perfectamente la voluntad de Dios y lo que se debe hacer en función de valorar la vida humana por encima de cualquier otra visión que se quiera establecer. El texto dice así: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estimados oyentes, ¿cuánto nos favorece alcanzar este nivel de conciencia y de conocer el verdadero propósito de Dios
nuestro Creador, pasando por encima de tantas formas y gastos innecesarios y que por sobre todo son equivocados, ya que desvían la atención acerca de la verdadera dimensión de lo que es la vida humana, sin caer en el materialismo y el consumismo. Pidamos a Dios en oración que nos ayude a mantener en alto el valor de la vida humana según lo establecido por Él en su perfecto plan, más allá de la visión sesgada y alejada de la realidad y que se maneja por parte del mundo y esta sociedad. Oremos. Soberano Dios, damos gracias en este día porque podemos hacer esta reflexión respecto a la vida humana auténtica, a la vida sin sesgos, sin contradicciones, a esa vida que corresponde a la plenitud que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que nos ayude para no caer en las extravagancias y los excesos, y más bien, oh Dios, manejar las cosas desde el punto de vista de la fe en Cristo Jesús, de la confianza que debemos tener en su palabra. Que la vida, Señor, nos alcance para corregir lo deficiente en nosotros, para poder ser personas que permanentemente se están acercando a Dios. Sí, Padre, porque esta es su voluntad para con todos nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.